Hola de nuevo, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas, independientemente desde qué zona del mundo nos estén escuchando. Muchas gracias por venir, por asistir de nuevo a esta reunión como miembros de la delegación de JCOR al FPAN, que trata de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que como saben lo llamamos es el Foro Político de Alto Nivel sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero para andar por casa lo nombramos como FPAN, para entendernos todos y todas. Y estoy encantada de tener la ocasión de que nos reunamos en este tiempo de gracia de la Pascua, porque todos y todas somos personas de fe. Y este es un momento en el que podemos iniciar nuestro diálogo, mejor dicho, continuar el diálogo que ya tuvimos en la conferencia que tuvimos en julio, en la que ustedes participaron, y seguir hablando de este proceso que se extiende a lo largo de todo el año, porque intentamos conseguir cambios y transformaciones a largo plazo, que nos inspira el Espíritu de Dios, el Espíritu de la Resurrección, el Espíritu de la Pascua, puesto que todos somos hombres y mujeres de fe. Así que de nuevo muchísimas gracias por reunirse, por formar parte de esta comunidad y por venir a construir comunidad desde su congregación o desde su nación, desde su idioma, desde todas las circunstancias que les rodean. Veo que tenemos un grupo muy rico y muy variado, lo cual me hace sentir muy alegre. Y antes de comenzar con el orden del día, como siempre, me gustaría invitarles a comenzar con una oración breve que nos haga sentir esa comunión espiritual que nos reúne aquí. Oremos. Dios misericordioso, somos tus criaturas amadas, incluso en nuestro estado imperfecto. Y incluso ante ese estado imperfecto te regocijas en lo que somos y en lo que llegaremos a ser. Ayúdanos a reconocer tu guía amorosa en nuestras vidas. Ayúdanos a ver que siempre esperas más de nosotros y de nosotras, y para nosotros y nosotras, de nuestras naciones y para nuestras naciones. Siempre esperas más de nuestro planeta y para nuestro planeta. Danos fuerza y paz y llena nuestro corazón con tu poder. Danos el valor de usar ese poder para establecer la justicia. Danos fe en la resurrección para que seamos pacientes y persistentes en nuestro camino hacia tu reino. Amén. Y con esta oración comenzamos este diálogo tan emocionante, este intercambio de reflexiones que nos trae aquí. Algunos de ustedes ya habrán recibido el correo electrónico que les envié de preparación con el resumen de las reuniones anteriores que tuvimos. Y hemos pasado las primeras reuniones, las 3 primeras reuniones que tuvimos, centrándonos en intercambiar información y escuchando aquella información que trabajan de aquellas personas que pertenecen al grupo y que trabajan habitualmente en las Naciones Unidas o que ya habían participado en el FPAN y que nos han estado contando en qué consiste, qué oportunidades de participación nos ofrece, cómo se hace, por qué es valiosa nuestra participación dentro del sistema de la ONU. Y si se perdieron alguna de estas sesiones explicativas, por favor, les invitamos a que visiten la página web en la que tienen la grabación de estas llamadas.
Y pensamos que bueno, puede ser muy interesante para ustedes, sobre todo si es la primera vez que asisten y no pudieron verlas antes, pero también como recordatorio y para que puedan revisar aquella información visual que les ofrecimos y las diferentes informaciones. Hoy vamos a tener un enfoque un poco diferente. Estoy muy contenta del resultado de las primeras reuniones, aunque la mayor parte del tiempo ustedes tuvieron que escucharme a mí extendiéndome y dando muchas explicaciones, porque eran necesarias para esa primera fase de preparación de nuestra delegación. Pero ahora entramos en la preparación en sí de nuestra delegación, que consiste más en dialogar. Así que yo ya no voy a ser, digamos, su entrenadora o su formadora, sino que ahora ya, bueno, van a ustedes a aportar y a explicar su objetivo, lo que traen de sus países, de sus congregaciones, etcétera. Porque a partir de ahora vamos a ir dando la palabra a todo el mundo y de manera que en todo momento iremos intercambiándonos ese papel de alumno, alumna y de entrenador o entrenadora o profesor, porque cada uno de nosotros compartirá sus ministerios, sus experiencias, las experiencias que hemos vivido directamente o aquellas que nos han compartido miembros de nuestras congregaciones. Es decir, que ha llegado el momento de compartir nuestras experiencias de todos los rincones del mundo. Y por esa razón, el título de nuestra reunión de hoy es Las voces de los delegados y delegadas, es decir, sus voces. Vamos a dedicar este tiempo que vamos a pasar juntos a escucharnos mutuamente, a escuchar las experiencias que han tenido hasta el momento en la preparación del Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo Sostenible de 2022, el famoso EFEPAN, y en relación o qué relación existe entre nuestra experiencia personal y nuestros conocimientos y los ODS que son el objetivo del EFEPAN de este año, que son el ODS 4, el 5, el 14, el 15 y el 17. Y lo que quiero es eso, que compartamos nuestra experiencia personal, nuestros conocimientos relacionados con los objetivos de desarrollo sostenible que son prioritarios en el EFEPAN de este año. Simplemente les he mencionado ya cuáles eran para que los recuerden, pero supongo que no necesitan que les vuelva a repetir cuáles son. Serían el objetivo 4, que es el de educación, el 5, que es el de igualdad de género, el objetivo 14, que es el de la salud de los ecosistemas acuáticos, el 15, que está centrado en la salud de la tierra, de los ecosistemas terrestres, y finalmente el objetivo 17, que trata de las alianzas necesarias para apoyar todo este trabajo orientado hacia la consecución de los ODS. Y para recordarles algunas de las preguntas que dejamos abiertas en la última reunión y que son las que van a guiar un poco nuestra conversación de hoy, vamos a repasarlas juntos y juntas. Y apoyados como siempre en la pasión y la inspiración que nos viene del espíritu, vamos a comenzar invitando a todo el mundo que haya participado ya en alguno de los foros regionales de desarrollo sostenible en alguna de sus regiones. En estas reuniones que están teniendo lugar desde el hubo una a principio de marzo y una a principio de abril, han sido unas reuniones rápidas de introducción, pero sé que algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de participar y nos gustaría saber, bueno, si han estudiado alguna documentación, si tienen algún informe que puedan compartir aquí con todos y todas, o si esas reuniones se grabaron y pueden compartir esa grabación, o si no, simplemente, bueno, aunque sea solo una hojita, es interesante
que, bueno, les animo a que compartan sus reflexiones y tampoco necesitamos conocer todo el proceso detalladamente, sino saber cuál es, bueno, cuál es su reacción principal y la contribución más importante. Después pasaremos a algunos de los aspectos de acción que mencionamos en la última reunión, que es si hemos tenido éxito a la hora de contactar con las redes de la sociedad civil, están haciendo un seguimiento del progreso de cada nación hacia los ODS en cada uno de sus países. O quizás también en la última reunión nos invitamos mutuamente los unos a las otras a unirnos a alguno de estos equipos, de estas redes de la sociedad civil que, bueno, que se ocupan de los objetivos de desarrollo sostenible, y se mencionaron varias formas de participación. Se podía participar en el equipo pequeño de redacción de la respuesta oficial a las revisiones nacionales voluntarias que se presentarán en julio. Y todavía tienen oportunidad de unirse a esto si siguen interesados o interesadas, porque todavía, bueno, no se ha cerrado el grupo. Otra invitación que les presentamos en la última reunión era formar parte del equipo que va a escribir la declaración escrita oficial de las ONGs, que se presentará al CEPAN, al foro, en julio. Y esto también está abierto. No están aceptando contenido nuevo, es decir, información nueva o secciones nuevas, pero sí que se puede entrar a participar en el equipo de redacción, si están interesados en darle forma a todas estas informaciones que se han recogido para que llegue a ser esta declaración. Si están interesados en participar en este equipo de redacción, la oportunidad todavía existe. Después, no sé si alguien de ustedes ha intentado participar en alguna de estas dos opciones. También me gustaría saber si alguno de ustedes respondieron al proceso de consulta global del sistema de las Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que se ha centrado el CEPAN este año. ¿Se acuerdan que los comentamos en que estaba abierta una consulta mundial para que se contestara una serie de preguntas sobre los ODS 4, 5, 14, 15 y 17? Y también me gustaría saber después si en nuestras interacciones, ¿qué contenido vamos a ofrecer como delegación en nuestra participación en el EFEPAN en julio? Y se les invitará a que nos indiquen cuál es su prioridad específica, qué ODS piensan ustedes personalmente que se sienten llamados y llamadas a impulsar en el EFEPAN, cuál de estos está más conectado directamente con su ministerio, con su experiencia personal, o si no es su experiencia personal, pues alguna de las prioridades de las experiencias colectivas de su congregación. Y también les invitaré, si nos queda tiempo, porque si no, lo que no consigamos hacer hoy lo haremos en próximas reuniones, no se preocupen, pero si hoy tenemos tiempo, también me gustaría que empiecen a presentar a los demás algunos de los proyectos específicos o ministerios específicos en los que están ustedes implicados, implicadas, y que contribuyen a algunos de estos ODS prioritarios del CEPAN de 2022. Algo de educación, de igualdad de género, la protección de ecosistemas marinos o terrestres, o algo en el entorno de las alianzas y las redes. Y una vez dicho esto, les prometo que hoy no voy a ser yo la que voy a estar hablando todo el tiempo. Ya he hablado suficiente hoy y me gustaría pasar a escucharles.
Así que vamos a comenzar reflexionando sobre nuestras experiencias en los foros regionales de desarrollo sostenible. Y se les invitó, al final de nuestra última reunión, se les ofrecieron algunas preguntas para que pudieran reflexionar sobre esta experiencia que ustedes hayan tenido. Tanto si han asistido a este foro regional o si han escuchado alguna grabación o han podido asistir solo a una sesión. O la primera pregunta es si fue útil para ustedes y luego están estas tres preguntas que les enviamos y que esperamos que les ayuden a organizar sus ideas y sus comentarios. Las preguntas son ¿en qué está alineada mi experiencia con los informes y las perspectivas que se compartieron durante el foro de mi región? La segunda, por otra parte, ¿en qué he descubierto que mi experiencia entra en conflicto con los informes y las perspectivas compartidas durante el foro de mi región? Y la tercera pregunta es esencialmente ¿qué faltó? ¿Qué eché de menos en aquella reunión? ¿Qué voces no estaban presentes? ¿Qué experiencias, qué ideas, qué conceptos faltaron? ¿Qué eché en falta en el diálogo, en el debate? ¿Qué información adicional me hubiera gustado ver en base a mi experiencia? Y espero que estas preguntas les ayuden a ofrecer sus reflexiones sobre este foro regional. Pero si prefieren organizar sus pensamientos de otra manera o su contribución de otra manera, no hay ningún problema. Pueden ignorar estas preguntas completamente y simplemente compartir su experiencia tal y como la hayan sentido. Y sin más, bueno, voy a dejar las preguntas en la pantalla por si quieren recordar las preguntas y dentro de un minutillo dejaré de compartir pantalla para que podamos vernos las caras mejor y tener una conversación más personal. Y una vez dicho esto, me gustaría invitar a quien sea que quiera compartir su experiencia, que se sienta llamado, que quiera compartir su experiencia, sus reflexiones sobre sus experiencias de participación o de escucha de los foros regionales, de su foro regional sobre desarrollo sostenible. Si quieren hablar, si alguien está interesado o interesada en hablar, háganmelo saber encendiendo su cámara y saludándome con la mano o usando el botón de levantar la mano que pueden encontrar en la parte inferior de su pantalla en el botón de reacciones que tiene una carita sonriente y ahí tienen un botón de levantar la mano que indica su interés en hablar. Y cuando lo vea, pues cuando vea una mano, o bien porque conecten la cámara, o bien porque vea una de las manitas de reacciones, pues les daré la palabra. Veo que Yolanda Jiménez ya quiere decir algo, así que si les parece, les voy a invitar primero a cualquier persona que vaya a hablar a que en primer lugar diga el nombre y la congregación y en qué lugar del mundo se encuentran, para que podamos situarnos más o menos antes de empezar a escuchar su experiencia. Yolanda, por favor, adelante. Gracias, Teresa. Yo estoy hablando desde Italia. Hablo en nombre de la Sociedad del Sagrado Corazón, estoy en la Casa Madre. Yo he participado en el Foro Regional de Europa y Norteamérica online y mi experiencia fue, vi mucho compromiso y que los Estados miembros estaban muy comprometidos y muy alineados para unir sus esfuerzos en la implantación de los ODS en su región. Y luego
en los pocos minutos que se dio a cada país para compartir su experiencia y sus esfuerzos, todos dieron algunos ejemplos prácticos y concretos de cómo estaban integrando la Agenda 2030 en sus estrategias, en sus planes estratégicos nacionales. Pasos y ejemplos muy específicos, muy concretos. Y también dieron ejemplos sobre, a nivel nacional, cómo los Estados miembros controlaban o hacían un seguimiento a nivel nacional. Es decir, que estaban haciendo esfuerzos en iniciativas concretas y después con herramientas de seguimiento para evaluar esas medidas. A nivel nacional, explicaron que habían creado un hub de gestión estadístico muy importante, es decir, que todos los Estados miembros de la reunión podían subir sus estadísticas a este centro de información, este hub, y que estaban ahí disponibles para todas las partes interesadas. Y aunque vi que me pareció un foro muy político, sí que percibí un compromiso muy fuerte. Todos tenían un compromiso muy fuerte y aprecié realmente que todos los oradores y oradoras que solo disponían de 4 minutos para hacer su presentación, todas expresaron su solidaridad con Ucrania al empezar y mencionaron que la paz era una condición sine qua non para conseguir un desarrollo sostenible y que en este momento esta condición sine qua non está en riesgo. Así que el desarrollo sostenible puede verse impedido en la región debido a la guerra. Y sobre la pandemia, yo también me sentí muy alineada con lo que comentaron los Estados miembros. Dijeron que la pandemia había acelerado la digitalización de la región, pero que también había producido nuevas exclusiones que preocupan, que es más o menos la impresión que yo tenía también. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda, por compartir y por invertir tiempo en participar en todo en este foro y por hacer un resumen de lo que se ha dicho en su país y en su región. ¿Alguien más está interesado en compartir una reflexión o algo de su región sobre el desarrollo sostenible? Pueden indicar su interés encendiendo su cámara y saludando o usando el botón de levantar la mano, que está en la parte inferior en el icono de reacciones. Pueden ustedes también reaccionar a pueden explicar su participación si han participado o su opinión si han escuchado alguna grabación o han leído algún informe, bien de la región o bien de su país. Efraín, adelante. Good evening to all of you. Buenas tardes a todos y a todas. Yo he participado en el Foro Popular de Asia-Pacífico. Estoy en Sri Lanka. Soy un misionero claretiano. Y esta reunión tuvo lugar online y fue una experiencia muy interesante para mí. Era la primera vez
que he tenido la oportunidad de ver tantos grupos sociales y ONGs participando en una reunión. También fue un poco cansado porque eran muchas horas a lo largo del día y además duró durante 5 días. Pero estoy aprendiendo mucho y he visto lo que ocurre en diferentes países de esta región y me he dado cuenta de que este trabajo realmente necesita del compromiso de muchos grupos diferentes. En este caso, había reunidos, bueno, estoy hablando del ODS 17, de las alianzas. Me he podido dar cuenta de que si queremos ser efectivos, hay que hacer alianzas, tiene que participar más grupos. Era la primera vez que yo participaba, así que no pude aportar mucho, pero sí aprendí mucho. Y también vi que se planteaba un reto a mi propia congregación, estudiar hasta qué punto nos estamos implicando en esta transformación real de la sociedad a nivel político y a nivel social, que no es sencillo. Y para mí, este es el gran mensaje que me lleve de la reunión. En cualquier caso, bueno, espero que podamos seguir implicándonos y participando. He intentado ponerme en contacto con otras organizaciones, pero después de esos días de reunión, ellos tenían también otra reunión en Bangkok y también se podía participar online, pero yo ya no podía participar, no tenía tiempo. Entonces, parece ser un trabajo continuado y yo no sé qué tipo de recursos salen de esas reuniones. Me encantaría poder verlos y poder disponerlos y compartirlos con ustedes. Pero bueno, he hecho muchos contactos con los que espero retomar el contacto más adelante y si hay algún recurso ya lo compartiré. Pero para mí ha sido una experiencia muy positiva y algunas cosas que sentí que faltaban era la participación de agricultores y agricultoras. Había un grupo de Pakistán que sí que eran personas del entorno agrícola, pero sabemos que en muchos países hay muchos grupos centrados en ecología agrícola y me faltó un poco su voz. Y también eché en falta la voz de organizaciones de pescadores y pescadoras. Por lo demás, me pareció que el tema de la educación estaba muy bien tratado, especialmente había representación de Filipinas y de Indonesia. Y esta fue mi experiencia. Espero que podamos continuar y que mi congregación también se implique más y que podamos invitar también a nuestros hermanos y hermanas en mi país y en otros países de mi región para que trabajemos más a fondo sobre estos temas. Muchas gracias. Gracias, Efraín. Y para aquellos que no lo saben, él es miembro de la comunidad claretiana. Muchas gracias. Creo que ha dicho que era su primera experiencia en un proceso de este tipo y que tuvo que dedicarse más a escuchar que a hablar. Y creo que esta experiencia es compartida con muchas personas que han dicho que la primera vez que asisten a una conferencia en la ONU, sea en persona o sea online, al principio siempre es escuchar. Y le aplaudo mucho el esfuerzo que ha hecho por hacer conexiones personales. Es más difícil online que si uno está en la misma habitación con una persona, pero sí tiene razón que es muy importante usar estos foros como el de hoy también para conocernos, para conocer personas que están trabajando en el mismo área en la que estamos trabajando nosotros y nosotras y para hacer contactos que esperemos que deriven en una comunicación, porque como usted ha dicho,
Todas estas ideas, todos estos conceptos son retos muy amplios que requieren de verdad compromisos a largo plazo y un trabajo constante y lento. Así que cuantos más contactos podamos tener y cuantos más vínculos establezcamos y más alianzas establezcamos, podremos enfrentarnos mejor a este trabajo a largo plazo para llegar a ver frutos de nuestro esfuerzo y de nuestra pasión. Así que aplaudo su esfuerzo por establecer contactos y me alegro de que quiera implicar a más personas después de haber estado en este grupo, y también tomo nota de esta brecha que usted ha detectado con la falta de representación de la voz de los colectivos agrícolas y de pescadores en la región de Asia-Pacífico, que son un colectivo muy importante, sobre todo a la hora de garantizar la seguridad alimentaria y al desarrollo sostenible. Así que muchas gracias por compartir estos puntos y por tomar el tiempo, invertir tanto tiempo en esta experiencia nueva para usted, y espero que le haya hecho sentirse más cómodo a la hora de seguir participando en foros parecidos. Muchas gracias. Le vamos a pasar la palabra a Roque Vicoro. ¿Se me escucha? Yes. ¿Se me oye? Sí, muchas gracias. Saludo a todos. Y me llamo Roque Vicoro. Soy claretiano también, como mi compañero, mi hermano acaba de decir. Yo estoy en Guinea Ecuatorial, en África Central. Sí, y es la primera vez o bien la segunda vez que estoy participando. Antes llegué un poco tarde, ¿no? Por tema de conexión. Y ahora es cuando he entrado un poco más antes. Y me encanta porque veo mucha participación. En los demás encuentros no hemos podido llegar a este número y a esta diversidad cultural y diversidad también de voces, ¿no? Porque espero que salga aquí con mucha información. Había participado el mes de febrero, el mes de marzo, en un encuentro que tuvimos también a nivel de la congregación de los delegados de los organismos de África Central. Estuvimos hablando sobre el tema y nos encontramos también con poca participación debido a las conexiones, porque todos no están ya, o sea, ambientados en este tema de los medios de comunicación, ¿no? Y fue a pesar de este número reducido, yo creo que el trabajo fue muy interesante por las aportaciones. Se está intentando colaborar, se está intentando crear estrategias. Sobre todo hablo de la estrategia porque el contexto sociopolítico es un poco delicado, porque hay poca apertura para recibir información, para tener claridad también, o sea, libertad también de expresar en este sentido, ¿no? Pero de todos modos, pudimos hacer algo, los que estaban ya un poco más ambientados, habilitados en ese tema eran los de Nigeria, y si veo que ampliamente están trabajando mucho y aportaron mucho para que nosotros también, que somos nuevos como organismo, podamos aprender.
Y ahora he tenido, porque lo común que hemos encontrado ahí, y especialmente lo de mi país, es la politización de la vida en general. La verdad que esto pone dificultades, ¿no? Sabiendo que es un país no tanto democrático, ¿no? Bueno, formalmente se dice es democrático, pero en la práctica la experiencia dice otra, ¿no? Sí, porque si se hace otra cosa muy lejos de lo que está en los discursos. Bien, y a nivel del organismo, hemos intentado también acercarnos a unas instituciones que trabajan por los temas también de los objetivos y ahora ya se ha vuelto, ya se ha cambiado 2030, ¿no? Entonces, y ahora, aunque aquí lo llaman 2035, porque es la meta que han propuesto, ¿no? Es el tiempo que han propuesto para más o menos para desarrollar estos objetivos. Pero ya habían empezado a trabajar un poquitín, aunque, como decía antes, el alcance al acceso a la información real, la información oficial, ha sido un poco difícil, pero sí hemos podido recoger alguna que otra. Pero con la aparición de la pandemia, el tema del desarrollo ha vuelto un poco deficiente porque todo se ha acaparado en la pandemia y después hemos tenido durante la pandemia unas explosiones, digo yo, en la ciudad de Bata también, que ha sido un golpazo para el país. Entonces todos estos dos acontecimientos se han politizado mucho y precisamente nosotros empleamos unas estrategias de ir acercándonos a través de nuestros colegios para recibir información, las informaciones más objetivas y más oficiales. Pero, de todos modos, lo que habíamos propuesto también como necesidad mayor es que se amplíe el espacio de los encuentros que vamos teniendo sobre el trabajo del desarrollo sostenible, en lugar de cerrarlo solamente para la congregación, que se abra campo también para otros sectores sociales, porque ellos aportarían muchísimo más que nosotros, ¿no? Y nos facilitaría tener una información más objetiva posible. Por ejemplo, los que trabajan en las administraciones, en la administración pública, en la administración privada, entonces aportarían también muchísimo más. Me parece, ha ido siendo una experiencia muy positiva, aunque en medio de dificultades, ¿no? Me parece poco por aportar ahora, ya que estamos empezando a trabajar en un organismo nuevo. Entonces, más o menos, esto es lo que quería compartir y que a pesar de la dificultad estamos dispuestos a ir ampliando y buscando más estrategias para poder hacer lo que nosotros tenemos como objetivo, ¿no? Trabajar en pro del desarrollo y dentro de un ambiente, creando un ambiente de paz y de justicia, ¿no? Muchas gracias, esto es lo que quería compartir. Thank you very much, Roque. And Muchas gracias, Roque.
He tomado una serie de notas de algunos retos que han experimentado ustedes en su trabajo en la congregación, en la región de Guinea y de África Central. Y el primer reto es que ni siquiera han conseguido tener una conversación interna con miembros de su propia congregación por el problema de la digitalización y del acceso a Internet y de otras formas de tecnología que es bien conocido de todos y que es un reto muy importante. Otro reto que usted ha mencionado muy interesante es la falta de libertad de expresión. Es muy importante que las personas se sientan libres para compartir sus experiencias y para poder contribuir a progresar en el diseño de políticas hacia un desarrollo sostenible. Y creo que es excelente que su congregación se haya impuesto el esfuerzo o la tarea de abrir su foro a personas de otros ámbitos, como puede ser abrir sus escuelas a su alumnado para que las personas jóvenes entiendan qué son los objetivos de desarrollo sostenible y qué es esta Agenda 2030 o 2035 en su caso, porque es algo que requiere la contribución de todo el mundo y es para asegurarnos del compromiso de los gobiernos necesitamos también que la población conozca cuáles han sido sus promesas, a qué se han comprometido para que les podamos pedir cuentas. Así que muchas gracias por los pasos que está dando su congregación. Aunque estén empezando, es muy interesante lo que están haciendo y esperamos que más adelante puedan participar en foros de gobernanza a cualquier nivel y puedan ofrecer su experiencia y sus conocimientos sobre cómo socializar los ODS y conseguir que haya más personas que se impliquen en ellos. Me pregunto si alguien quiere añadir algo sobre temas específicos o retos por ejemplo, hoy se ha mencionado el reto de la democracia práctica y real y no la teórica, el problema de la tecnología y de la digitalización, está también el reto de la libertad de expresión, pero tal vez tengan ustedes otros retos que quieran compartir hoy o con los que se estén encontrando en su país, en su región. A ver, sé conmigo, ¿no? Yes, I'm asking you, Roque. Sí, la pregunta es para usted, Roque, sí. Ya. Muchas gracias. Es que había perdido el sonido. Sí, hay otros pequeños retos, ¿no? Bueno, a nivel del país y a nivel también de la congregación. Es que el miedo a abordar el tema, ¿no? El miedo a abordar el tema, porque la gente en general no acaban de entender efectivamente cuáles son los objetivos del milenio, ¿no? Del milenio, los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Entonces, esto necesita una formación, más que formación así académica, sino una mentalización, o sea, darles una información amplia de lo que significa efectivamente eso. En esto habíamos empezado. Como quien dice, empezar a dar mayor información para que tomen conciencia efectivamente de lo que se trata, ¿no? Para conocer, ampliar un poco más el conocimiento de estos objetivos. Porque van con grandes títulos, ¿no? Con grandes titulares en los discursos políticos, pero que no acaban de a hacer realidad en el ambiente normal, en la vida concreta de las personas. Esto es un reto muy fundamental.
Y otro reto también que a nivel de la misma Iglesia no se ha fomentado tampoco este aspecto como parte también de la evangelización de los pueblos, ¿no? Luchar por los derechos humanos, luchar por el desarrollo del pueblo. Efectivamente están haciendo, sí, implementando otros aspectos a nivel de la educación, pero el tema es un poco como lo que decía antes, que se aborda con mucha delicadeza aquí, con mucha delicadeza y con mucho riesgo, ¿no? Y más o menos estos son los grandes objetivos o sea, los grandes retos que tenemos también aquí. Otro reto también es lo que decía, hay que llevarlo a la periferia, pero ahí hay muchísimo más, hay que ir ahí con mucha más prudencia, porque el tema suena más peligroso en la periferia que en la ciudad, porque en la ciudad hay organismos internacionales, hay representaciones diplomáticas que pueden más o menos colaborar con algunas iniciativas institucionales como la nuestra. Muchos nos están apoyando en este sentido, ¿no? Y en la periferia el tema ni plantearlo, ¿no? Porque, como decía, que la sociedad está muy politizada desde las estructuras de los poblados, ¿no? De las aldeas. Entonces ahí mucho más delicado. O sea, como quien dice que mejor empezar desde la ciudad y más tarde llegar a las periferias, ¿no? Y en este sentido, habíamos empezado como los profesores y con los alumnos. Ahora mismo, cuando hemos estado en tiempo de Cuaresma, aprovechamos esta coyuntura para más o menos informarles sobre estos objetivos, explicando, pasando por la explicación de los documentos, incluso eclesiales, por ejemplo, Laudato Si y Fratelli Tutti. Explicamos sobre estos objetivos en estos dos documentos, ¿no? Y yo creo que la gran mayoría tiene miedo a acercarse, ¿no? Porque piensan que es algo que tienen que ver con temas políticos, como temas que ya se oponen al sistema actual, para que es completamente diferente. Y nosotros estamos hablando de otra cosa que no tiene nada que ver con el tema político, con el tema ideológico. Sí, es un gran reto para nosotros, porque hay mucho ambiente de miedo y de tolerancia de cualquier cosa, ¿no? Sí. Por ahora creo que no se me ocurre otro reto así más claro. Thank you, Roque. And you raised Gracias, Roque. Sí, los puntos que ha comentado son muy importantes. Los espacios en los que como comunidad de fe debemos de implicarnos no solamente en la educación y en otros temas, sino usar nuestras comunidades de fe también para evangelizar y para predicar sobre los ODS y para que se vea que esto tiene un impacto sobre nuestras propias comunidades de fe. Así que muchas gracias por comentarlo. También me ha parecido interesante que nos hablara de la falta de comprensión de los ODS desde el punto de vista humano y no desde el punto de vista político, que entiendo que es un reto que tenemos que darnos cuenta. No vemos a nuestros gobiernos como un agente orientado al bienestar del pueblo. Normalmente vemos que son como una especie de casta aparte que tiene un trabajo y unas iniciativas que no tienen nada que ver con el bienestar del pueblo.
Y es importante darnos cuenta de que no es así, de que podemos intentar romper esta división que existe entre el pueblo y el nivel político y usar esta oportunidad para centrarnos en el bien de la humanidad y en el bien de nuestro planeta y rescatar eso de detrás de ese muro político al que tenemos miedo a cruzar. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia de algún foro regional sobre desarrollo sostenible? Aurinor, adelante. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy miembro de la Sociedad del Verbo Divino y también soy miembro de VIPAD Internacional en Filipinas. Y hemos tenido 2 foros que nos han ayudado a tener una visión general mejor, porque también es mi primera vez de participar en este foro y yo todavía no tengo muy clara la información de en qué consiste todo esto. Tal vez más adelante tenga una visión general más clara. Pero bueno, como les digo, trabajo en Filipinas y también trabajo en JPIC, en Justicia, Paz e Integridad de la Creación, en mi congregación, en la Sociedad del Verbo Divino, aquí en Manila. Y he intentado ponerme en contacto con otras 2 congregaciones y otra ONG. Y primero tuvimos una reunión de Zoom con los coordinadores de Asia-Pacífico de JPIC. Y la información que compartimos, y esta es mi opinión personal, es que no hemos llegado a implicar a toda la región de Asia-Pacífico de mi congregación. Me he dado cuenta de que no ha habido participación plena. Y eso es importante a la hora de querer compartir información y conocimiento. Es decir, que todavía estamos dando los primeros pasos a la hora de hacer algo y de participar, pero por otra parte, en otras áreas en las que hay reuniones a nivel de Asia-Pacífico sí que participa todo el mundo, o sea que todavía tenemos ahí un fallo de conexión o de integración, no sé cómo llamarlo. Entonces, esta es la primera experiencia que he tenido en Asia-Pacífico, en esta asamblea, y la segunda es en esta red de VIVAP de Filipinas, en la que estamos diferentes congregaciones, miembros de otras congregaciones y asociados y asociadas, y hemos visto que nos falta experiencia y conocimientos para abordar ciertos temas, que muchos de nosotros y nosotras somos nuevos y por eso hemos decidido participar con otras ONGs y con otras agencias no gubernamentales, pero parece que con las agencias que sí que son gubernamentales no están en la misma línea. Quizás porque estamos en época de elecciones y el 9 de mayo tenemos las elecciones y quizás después del 9 de mayo podremos tener un diálogo, porque en este momento no hay diálogo posible, lo que hay es campaña electoral. El segundo aspecto, en el grupo de las ONGs todavía estamos intentando trabajar o encontrar cuál es la mejor forma posible de trabajar y de compartir información, y eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Aurinor. Está muy bien saber que hay otras formas de trabajar en red con otras congregaciones religiosas, como ustedes lo están haciendo en la red de VIVA Internacional. Para aquellos que no conocen VIVA, es una de las ONGs que representa diferentes congregaciones religiosas ante la ONU. Es otra red como JCOR que trabaja
que representa diferentes congregaciones ante la ONU y, como ha dicho Orinor, intentan tener también reuniones regionales en diferentes regiones para organizarse y para compartir información que está teniendo lugar en sí. Y me gustaría responder también diciendo que el reto que usted ha mencionado de la falta de experiencia y de conocimiento sobre los temas que se están debatiendo es en estos foros de la ONU que son tan amplios. Quiero comunicarle que lo entiendo. Es muy difícil entrar en estos diálogos porque muchas veces incluso el lenguaje ya es complicado, hay muchísima terminología específica que no es habitual, especialmente si es la primera vez que participamos en este foro. Y muchas veces el debate parece que está teniendo lugar a un nivel muy alto, muy separado de nuestra experiencia, de nuestro pensamiento, y que parece que habla de políticas y de estructuras y de sistemas y de cómo esto se puede cambiar a un nivel muy, muy elevado. Y lo que me gustaría añadir a esto es que eso es verdad, tiene usted razón y puede hacerlo muy difícil, puede hacer difícil nuestra participación en esos diálogos, pero por otra parte quiero asegurarle que la razón por la que todas nuestras ONGs tienen presencia ante las Naciones Unidas es porque las Naciones Unidas mismas reconocen el valor de la experiencia que tienen las órdenes religiosas. Reconocen que ustedes están familiarizadas con el nivel social más práctico, que a través de su servicio a las comunidades, en sus parroquias, en sus colegios, tienen ustedes un alto nivel de relaciones locales desarrolladas. Porque cuando en la ONU hablan en la cima de ciertas cosas, están hablando en un lenguaje muy abstracto, pero luego todo eso se refleja en las comunidades en las que ustedes viven. Y por eso esperamos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible tengan un efecto también a su nivel. Y ustedes son los expertos en ese nivel. Por eso la ONU está muy interesada en su participación y por eso quiero asegurarle que aunque el lenguaje parezca muy complicado y aunque los debates en la ONU parezcan muy distantes e inaccesibles, la experiencia que ustedes aportan es muy, muy importante. Y que la ONU muchas veces echa en falta cuando habla con sus funcionarios gubernamentales y con las personas que presentan los informes nacionales. Así que ustedes sí que tienen experiencia y conocimiento, solo que es diferente del que manejan las personas que están acostumbradas a participar en estos debates, pero es tan importante o más importante que este. ¿Alguien más quiere compartir alguna experiencia en algún foro regional de desarrollo sostenible o algún informe o alguna declaración que hayan visto sobre estos foros y que quieran compartir? Teresa. Muchas gracias por esta oportunidad de compartir algunas de mis reflexiones. Soy una hermana del Buen Pastor y en este foro conmigo está también Winifred, que es nuestra representante de la ONG de la Congregación ante las Naciones Unidas. Yo también estoy en Filipinas y quiero compartir mi participación. He leído un resumen de la reunión de Asia-Pacífico y se debatan de los ODS el 5 y el 15. Y me gustaría compartir que en Asia-Pacífico, las Hermanas del Buen Pastor estamos en 19 países y para nosotras ha sido un viaje de aprendizaje ver cómo podíamos aportar nuestra experiencia en la base, en la que hacemos en nuestros ministerios y llevarla a un nivel diferente. Y cómo integrarla
en un sistema que rodea estos temas que estamos abordando. Y para nuestra sorpresa, cuando participamos en la CSW 66, que se reunieron muchos países para hablar de diferentes temas sobre la integración de la mujer y de las niñas, había diferentes puntos en estos documentos de las mesas redondas y muchos de estos temas los están viviendo nuestras participantes en la base. Y hemos visto la importancia de la educación, de la capacitación de las personas que llevan los programas sobre el terreno y ver que esto es un tema sistémico. En el SW66, en las mesas redondas en las que participamos, hemos visto que los temas que se planteaban eran muy diferentes de los temas que se plantearon el año pasado, porque ya ha habido una educación y un desarrollo de capacidades constante que se ha realizado en la región. Y sin embargo, todavía no estamos listos y listas todavía para abordar los ODS en cada uno de nuestros países. Pero creo que a medida que vamos avanzando, a medida que seguimos formándonos y seguimos formando personas que son multiplicadoras de cambio en nuestros diferentes ministerios, ya vamos preparando diferentes iniciativas que son transfronterizas y que nos pueden permitir entrar en otro nivel de abordaje. Y creo que sí, que más temprano que tarde, seremos capaces de presentar nuestros resultados y nuestra formación al nivel político, al menos en nuestros países. No hablo tanto del nivel de la ONU como en nuestros países respectivos. También tuvimos una mesa redonda sobre la vida y el país, sobre el ODS 15, y hubo una de las personas invitadas que habló del monocultivo y de cómo eso afecta el desarrollo sostenible de las mujeres y que cómo afecta a los temas de género y el papel de la mujer en esas sociedades. Y también tuvimos compañeras de Nepal que hablaron de la montaña y de cómo el cambio climático había cambiado el ecosistema de las zonas montañosas y cómo eso había afectado a la forma de subsistencia de las personas, y cómo Australia también compartió cómo el cambio climático había cambiado el país porque habían vivido muchísimas catástrofes naturales. Y todos estos ejemplos, a medida que iba leyendo el foro regional que tuvo lugar en marzo, y me ha parecido maravilloso ver los paralelismos entre el CSW 66 y este documento del foro regional. He visto que había reflejos de los mismos aspectos. Y también hemos publicado algún vídeo en YouTube de nuestra Sociedad del Buen Pastor, en lo que se está haciendo en toda la región de Asia-Pacífico. Todavía estamos en proceso, pero estamos empezando a ver que no es imposible. Muchas gracias. No sé, quizás alguien quiera añadir algo. Winifred quiere añadir algo porque somos de la misma congregación y ella también ha visto cómo ha sido el desarrollo en la región. Muchas gracias, Teresa y Teresa. ¿Qué puedo añadir? Estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Teresa en cuanto a nuestra experiencia y la necesidad de formar capacidades a nivel de la base en nuestros ministerios individuales y dentro de cada país y luego intrarregionalmente. Por supuesto, creo que Teresa B. Ya sabe que mi deseo es que la Sociedad del Buen Pastor pudiera contribuir teniendo colegios en todo el mundo y poder llevar este debate a todas partes del mundo. Creo que Teresa Simlens ha comentado un tema muy importante, y es que hay que empezar a trabajar con la realidad que tenemos. Ella está en una región
y ella está ocupándose de los programas de capacitación que se están haciendo en la base y creo que esto es fundamental, estoy de acuerdo con ella, porque creo que esa es la base para todos los pasos que podamos dar después. Si queremos que ocurran cambios, estos cambios tienen que ocurrir en la base, sobre el terreno, con las personas individuales que están participando en nuestros ministerios, en nuestras escuelas, etcétera. Y ya saben que yo soy bastante reactiva y creo que aunque los cambios no parece que tienen lugar en la ONU, y Teresa B. quizás puede darnos una visión más clara porque está situada allí, creo que no se producirá ningún cambio en ninguna parte del mundo sin la participación de las Naciones Unidas. Creo que los 17 ODS son un marco de trabajo tan poderoso que se ha venido desarrollando a lo largo de 3 años y en el que se ha participado desde la sociedad civil a través de las ONGs y que ha sido adoptado por todo el mundo. Entonces creo que tenemos todas las sensibilidades políticas a nivel nacional y esto nos da permiso para abordar estos temas localmente. Y creo que es inmensamente importante que nuestros representantes, tanto a nivel mundial, internacional, como a nivel local, sientan que participan del mismo trabajo. Aunque trabajen independientemente, pero que vean que hay un marco y ver este marco es maravilloso, ver cómo todos estamos trabajando al unísono, sea capacitando personas a nivel individual en la base o sea manteniendo estos debates en diferentes foros. Yo he tenido la oportunidad de ver a personas en la cumbre de Río o en Glasgow o en diferentes sitios y me parece que es muy importante. Y no quiero extenderme más. Muchas gracias a las dos Teresas por el gran trabajo que están haciendo, tanto a nivel global como a nivel regional. Y gracias a Teresa Blumenstein por todo el trabajo que hace en JCOR y por reunir a las diferentes congregaciones, que esto me parece muy, muy importante. Muchas, muchas, muchas gracias. A medida que estaban hablando las dos, me venían a la mente una imagen de un mosaico gigante, que me parece una imagen muy bonita, porque el mosaico es una forma de arte que nos trae a la mente como el conjunto, todo el sistema está compuesto de pequeñas partes que no son entidades separadas, sino que están integradas creando un contexto más grande y que se complementan unas a otras. Y creo que esto es muy real en la forma en la que nos organizamos y cuál es la realidad de nuestro mundo. Tenemos una visión más amplia de esta realidad a nivel de la ONU, pero luego tenemos también cada uno de las pequeñas piezas del mosaico que están en el terreno. Es toda una suma de todos los esfuerzos que se están haciendo en el terreno a nivel local. Y creo que esto ha quedado muy claro después de las aportaciones que hemos oído aquí. Cada una de ustedes ha hablado de sus diferentes experiencias nacionales o de sus experiencias sobre el terreno y pueden ser experiencias y conocimientos muy diferentes, pero que se complementan y que son ejemplos pequeños y específicos, detallados, pero que representan la idea global. Y cuanto más hablemos y cuanto más compartamos estas pequeñas historias concretas, estos ejemplos, podemos ver cómo se complementan y podemos ver patrones internacionales moviéndose. Y podremos ver qué cantidad de conocimiento tenemos y que pensamos que no tenemos porque solo vemos nuestro pequeño rincón del mundo, pero en realidad esto nos hace darnos cuenta de que somos parte de un sistema internacional mucho más complejo. ¿Hay alguien más que quisiera compartir su experiencia en algún foro regional o algún informe que hayan visto de alguno de estos foros? Where I'll also ask a different question. Bueno, voy a plantear otra pregunta.
querría saber si han tenido alguna dificultad a la hora de tener acceso al material o a los foros en sí mismos, o si tienen preguntas sobre pues, alguna de las personas que ya ha compartido su experiencia. ¿Tienen alguna pregunta que quieran que les respondan o algo más que quieran compartir? Yes, Ezekiel, would you like to speak? Sí, Ezequiel, ¿querría usted tomar la palabra? Yes, Ezekiel, go ahead. Adelante, Ezequiel. Boa tarde. Eu acabo de entrar agora porque tinha problema de conexão. Buenas tardes. Acabo de entrar porque tenía problemas de conexión. Acabo de entrar porque he tenido problemas de conexión. Y por eso acabo de entrar ahora mismo. Gracias, bienvenido. Estamos compartiendo nuestras experiencias de participación en diferentes foros regionales de desarrollo sostenible que han tenido lugar en marzo y en abril. Así que si quiere usted añadir algo o compartir algo sobre este tema, si usted ha participado en alguno de estos foros o si ha visto alguna grabación o ha leído algún documento, le invitamos a que comparta sus reacciones. Okay, so then we Muy bien. will go to... Entonces pasamos. Oh, I see. Atender a Ampela. Espere un momento. And maybe we'll go to Sheila Muy while... bien, vamos a darle la palabra a Sheila mientras Ezequiel se coloca en el canal de interpretación de portugués. Gracias, Teresa. Hola a todo el mundo, para mí es un placer estar con ustedes. Soy Sheila Smith, soy una religiosa del Sagrado Corazón y soy la representante de la Sociedad del Sagrado Corazón, de la ONG de la Sociedad del Sagrado Corazón ante la ONU. Tengo alguna pregunta para Yolanda, que es de mi delegación y que quizás puede contestar en el propio chat. Usted ha mencionado algún mecanismo para compartir las estadísticas de la región del grupo de Europa y Norteamérica, que es el foro al que usted ha asistido. Y me gustaría saber cuál es el enlace para entrar en ese mecanismo que está disponible para todas las partes interesadas. Me gustaría poder acceder a estas estadísticas. ¿Podría usted poner el enlace en la página, en el chat? Y luego quiero añadir otra cosa también. No sé si me está escuchando. Bueno, sí, espero si no que le envíe el enlace a Teresa y Teresa nos lo comparta a todo el mundo. Yo quería compartir también otra cosa que ha aparecido ya en diferentes formas, pero me ha parecido muy bien articulado por Roque cuando él ha hablado de la desconexión que existe entre lo que se vive sobre el terreno y cuál es la realidad política de los ODS que hemos experimentado todos nosotros y nosotras, o al menos la mayoría de nosotros y nosotras. Quería mencionar que tal vez sería interesante que nosotros y nosotras como grupo, como delegación ante el EFEPAN, todavía estamos intentando coger aire y ver cómo podemos seguir estas reuniones cuando termine el EFEPAN. Y tal vez uno de los aspectos que nos puede ayudar mejor para hacer un seguimiento del EFEPAN después es desarrollar un programa alrededor de los ODS como valores evangélicos
Y esto nos puede ayudar a centrar nuestra visión, porque es una visión que es importante para los gobiernos, que es la visión humana, y me ha recordado algo que le he oído decir a Winifred muchas veces, que es que la ONU en realidad es un espacio evangélico, porque y esto desarrolla en nosotros y nosotras la convicción de que estamos trabajando en el mismo esfuerzo. Nosotras, como religiosas y religiosos, creemos que tenemos algo importante que decir a este respecto. Entonces, me gustaría compartir también algo de lo que está haciendo una de nuestras hermanas, que el año pasado asistió a FEPAN, y que ella es de Japón, y para ella, que vive en un país no cristiano, Japón, ella ha encontrado que los ODS son una herramienta terriblemente valiosa para explicar a personas no cristianas cuáles son los valores del Evangelio. Le ha dado el lenguaje para abordar en un contexto no cristiano los valores cristianos. Y esto me ha parecido una buenísima noticia y una herramienta muy real que podemos utilizar. Gracias, Sheila. Ezequiel, ¿quería usted hablar ahora? Ok. Poi, na nossa realidade aqui, Nuestra realidad na DIMA, na delegação mais en la delegación de África, y a nossa realidade nuestra realidad a nível dos ODS, sobre los ODS eu partiria bocado da realidade parte de la realidad dos primeiros objetivos de los primeros objetivos de 2000 a 2015, do milênio, los objetivos del milenio. onde se falava sobretudo a questão da En aquel momento se hablaba sobre todo de educación, de la eliminación del analfabetismo, Em São Tomé, y na realidade en San Tomé, la realidad política reflete na realidade social, que se refleja en la realidad social, tem havido vemos esforço no sentido da que ha hecho poco esfuerzo desde los objetivos del milenio, sobre todo han recaído sobre las ONGs. Y lo mismo ocurre con los ODS, porque ¿quién se encarga de la escolaridad? Prácticamente la educación obligatoria empieza de los 3 a los 5 años y los niños y niñas tienen obligación de entrar en un jardín de infancia, es obligatorio, y de ahí pasan a la escuela primaria. Y esto ya desde la perspectiva de los objetivos de desarrollo sostenible requiere un esfuerzo porque, en primer lugar, hay que insistir en la existencia de una educación. Es decir, hay ciertas organizaciones como ONGs, etcétera, que estudian la educación por la ecología, que es uno de los objetivos de 2015 a 2030. Entonces, estas organizaciones tal vez no tienen la perspectiva que nosotros llamamos Laudato Si, pero nosotros como cristianos tenemos la perspectiva de Laudato Si, que es muy importante, y en base a esta perspectiva intentamos sensibilizar a la gente para que respete la naturaleza en sí. Por ejemplo, aquí estamos en una zona muy verde, es una isla y donde todo es verde, hay naturaleza, hay unas playas hermosas, muy turísticas, y
muchas veces la gente no es consciente de lo que tiene y lo usa mal. Y en ese contexto intentamos realizar una educación por la ecología y también a nivel de las políticas sociales y a nivel gubernamental, incluso en la propia diócesis de Puerto Príncipe, hemos insistido para que se eduque en este respeto a la naturaleza y en aprovechar estos lugares que son una maravilla de Dios. Y esto muchas veces, por ejemplo, se pueden hacer grupos de acción de personas mayores para proteger a las tortugas. Porque muchas veces antes se robaban los huevos de tortuga y se mataban a las tortugas. Y todo esto a plena luz del día en un espacio público. Y todo esto necesita una sensibilización para que el planeta Tierra, para que esta creación de Dios se vea como tal. Es una pequeña parte que constituye parte de una geopolítica estratégica, porque aquí donde estamos pasa el Ecuador, estamos en el centro del mundo y estando en el centro del mundo es donde más responsabilidad tenemos de proteger la naturaleza en el sentido de la ecología. ¿Por qué? Porque mucha gente viene aquí sobre todo para, de vacaciones, para disfrutar de los recursos naturales que tenemos. Y, por ejemplo, hay muchas personas de Estados Unidos de América que tienen aquí, Estados Unidos tiene aquí una base. Una base y tienen un medio de comunicación, tienen una radio que dicen que es la voz de Norteamérica y que se encarga de diseminar un determinado mensaje político, mientras que por otro lado nadie habla de la importancia de que aquellas personas que vienen tengan respeto por la maravilla del país que han venido a descubrir. Y este esfuerzo de educación lo podemos hacer a través de nuestras organizaciones, formando proyectos y programas de defensa de la naturaleza. En este caso, en las propias playas, de la defensa de la fauna, de la vegetación que está presente en todo el país. Entonces, es verdad que a nivel de nuestros políticos, que muchas veces tampoco lo ven, y esto es un pequeño canto de África, lo ha comentado nuestro hermano de África, todo se intenta politizar. Me he sentido muy reflejado en lo que él comentaba. Todo está politizado y nos gustaría trabajar para defender lo que es de todos y de todas, y que muchas veces por intereses partidistas se ve impedido. Muchas veces se rechazan cosas por razones políticas y se actúa en contra del bien común, en contra del bien de todos. En este caso, en contra de la protección de la naturaleza, a la que hay que apoyar y defender. Y mientras tanto, también debemos reconocer que ha habido esfuerzos a través de las ONGs y de las organizaciones no gubernamentales en el país, y también a través de la Iglesia Católica, que no se queda atrás, en educar a las personas y sensibilizarlas. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Creo que ha mencionado una herramienta muy importante y nos ha dado una información muy importante que tenemos a nuestra disposición como líderes en la Iglesia Católica, que es Laudato Si,
que es muy conocida de muchas personas y que se considera un buen modelo para abordar también los objetivos de desarrollo sostenible. Hay muy buena relación entre estos dos documentos de los ODS y Laudato Si, que se apoyan mutuamente. Así que tenemos un lenguaje espiritual que apoya la apreciación de la belleza y de la riqueza de nuestra naturaleza que usted ha mencionado en Puerto Príncipe, y también nos permite continuar trabajando con la comunicación de ese poder que tenemos para liderar los objetivos de desarrollo sostenible y el papel y la voz que tenemos, que no tienen nuestros gobiernos. Así que muchas gracias por comentarlo, y vamos a tener un último comentario. Flavia. Buenos días. Yo soy de Argentina, soy laica y trabajo con los misioneros claretianos en una de las comunidades, pero también estoy en Justicia y Paz, en la animación de Justicia y Paz con un equipo. Nuestra provincia abarca los países de Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. Algunas resonancias de este tiempo, del mes de marzo, que estuve leyendo el quinto informe sobre el progreso y los desafíos regionales de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe, y se planteaban como 3 crisis silenciosas relacionado a la educación, la brecha educativa que se agravó en la pandemia, y básicamente con la interrupción de las clases presenciales, y esto llevó a agravar la situación de la brecha educativa en los sectores más empobrecidos. Por otro lado, el aumento de la violencia de género y la desigual carga de cuidados. Y por otro lado, el aumento de la destrucción de la biodiversidad mediante actividades ilegales, y también el aumento de asesinatos sobre los defensores del medio ambiente. Algunas como situaciones que alertan el avance de estas situaciones, y por otro lado también planteaban que 1/3 de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en América Latina apenas se cumplen, ¿no? Y todo esto también me hacía pensar, esto me llevó también a pensar la especificidad, digamos, de la animación de los ODS en nuestro organismo, en nuestra provincia, ¿no? Cómo nosotros somos agentes o animadores de socialización de esta información, por un lado, de estos foros, de estos espacios donde nos encontramos con otras expresiones, también con expresiones de informe de los estados, de nuestros países. Y esto me llevó también a rastrear el informe que había presentado Argentina para el 2021, Camino a la Agenda 2030, y pensaba un poco lo que decía Roque, ¿no? Que cuánto nos falta de reflexión sobre la fe y política, sobre el compromiso de los derechos humanos, ¿no? Si nosotros no conocemos los desafíos que se plantean nuestros países para la Agenda 2030, poco podemos monitorearnos, y ahí pensaba también el descrédito que tiene toda la vocación política partidaria, o sea, la gestión del Estado, pensaba yo, el descrédito que hay sobre eso también, ¿no? No, como que me llevó a que la misma actividad o todas las propuestas me llevaron a mí a reflexionar, sí, eso, el descrédito que tenemos hacia la gestión pública, ¿no?, de los estados. Y por otro lado, conocer en qué se comprometen y cuáles son esos avances que tiene el Estado argentino para alcanzar los ODS.
Thank you, Flavia. And Muchas gracias, Flavia. very important point, Usted ha hecho un comentario muy importante que ha surgido muchas veces en mi trabajo en los diferentes foros en las Naciones Unidas, que es que realmente al final del todo nos encontramos en un nivel de diplomacia en el que se reúnen muchos gobiernos, muchas regiones y se intenta conseguir un consenso que llegue a transformar los corazones y las mentes de las personas. Y esta es una habilidad que nuestras congregaciones sí que tienen. Usted ha dicho que son animadores sociales y que tienen muchísima práctica en transformar corazones y mentes. Y esto es un poder inmenso que debemos reconocer cuando compartimos estas invitaciones como el trabajo hacia los ODS, porque son una invitación a ser inclusivos, inclusivas, a incluirnos nosotros mismos y nosotras mismas en la conversación con el gobierno a nivel internacional, pero también a nivel local y regional y nacional, a participar en la generación de políticas y en defender la dignidad del ser humano en ese nivel político y también la defensa del planeta. Y en esto tienen ustedes un gran poder. Y me encanta ver que ustedes lo entendieron, que ustedes vieron que tienen ese poder de socializar más esta invitación a participar en lo que nosotros religiosamente llamaríamos la buena noticia, que en el fondo en otro lenguaje serían los ODS. Hemos compartido mucho rato y ahora vamos a hacer un descanso, especialmente por nuestras maravillosas intérpretes, Ana, Pascal y Dalia, que nos han estado ayudando en esta mañana, tarde o noche, según donde estén ustedes. Y vamos a tomarnos 5 minutos de descanso. Les invito a que se levanten, se estiren, respiren y vuelvan acá dentro de 5 minutos para seguir estudiando las siguientes acciones que les pedimos que prepararan para la participación en el EGPAN. Así que les veo en 5 minutos.
Okay, I'm calling you back to the room. Muy bien, vamos regresando. Veo que todo el mundo está regresando a sus ordenadores, a sus computadoras. Y ahora vamos a continuar un poco más ligeros y ligeras para tener una idea de qué otros preparativos han realizado de cara al FEPAN, que ya lo tenemos a la vuelta de la esquina en julio. Y esencialmente me gustaría hacer como una especie de encuesta para saber qué pasos hemos dado como grupo y qué pasos aún no, en cuanto a las invitaciones que se nos hicieron a participar en el proceso. Entonces, lo que voy a hacer es comenzar con la invitación a iniciar contactos con las redes de la sociedad civil que están haciendo un seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en cada uno de sus países. Y les recuerdo que les indiqué una serie de enlaces a diferentes redes que conocemos. Por si acaso no han dado pasos todavía para contactar con ninguna red nacional suya, pues les he indicado aquí algunas. Estos enlaces van a páginas que tienen la información de contacto de estas redes. Así que esperamos que les lleven a un lugar donde puedan establecer contacto. Y cuando lo hagan, les animamos a enviar una nota o un mensaje presentándose a sí mismos, preguntando qué acciones o qué contribuciones está haciendo la red con la que están ustedes contactando al FEPAN de 2022, si han preparado un informe y si todavía es posible enviarles ideas o participar en la elaboración del informe. Y entonces ahora me gustaría saber rápidamente, quizás podemos simplemente levantar la mano y para que yo vea, para tener una idea de quién ha intentado ya ponerse en contacto. Si tienen la cámara encendida pueden levantar la mano o saludar o pueden levantar también la mano con el botón de reacciones de su pantalla y me gustaría ver que levantan la mano si han intentado ponerse en contacto o pasar a ser miembros de las redes nacionales del país en el que están ustedes, en las redes nacionales que están siguiendo el progreso de los ODS. Okay, so it looks like Efrain has Sri Lanka. Veo que es Sri Lanka, Yolanda en Italia. Muy bien, veo que son los pioneros y pioneras. Y el resto de ustedes, bueno, pues esta invitación sigue abierta. Les animo a que se pongan en contacto con las redes nacionales. Les volveré a enviar los enlaces y les invito a que usen esta información y se tomen un tiempo para dar un primer paso de contacto y ver qué ocurre, ver qué oportunidades les surgen a partir de ese contacto. Y veo que Carmen Alicia Bendeo nos escribe que ya ha intentado ponerse en contacto con los representantes de Grecia, pero no ha tenido éxito por ahora. Así que ánimo, siga intentándolo y yo voy a buscar alguna forma alternativa de contacto con esa red en Grecia.
me buscaré si hay alguna otra plataforma o alguien que le pueda ayudar. Y si alguien más tiene el mismo problema o algún otro, por favor, escríbanos y nosotras buscaremos una forma de ayudarle a superar el obstáculo con el que se esté enfrentando. Muy bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. Segunda encuesta, quiero que vuelvan a levantar las manos. ¿Quién ha intentado unirse a alguno de los equipos, de los grupos, de los equipos de trabajo que están redactando la información oficial de la sociedad civil? Es el grupo de grupos principales y otras partes interesadas de su país. ¿Quién de ustedes se ha unido a este grupo que va a crear la respuesta oficial a la revisión nacional voluntaria de su país? ¿Alguien se ha unido al grupo que va a responder a la revisión nacional voluntaria de su país? Okay, so nobody who's on the call has tried that yet. Que nadie. Bueno, desgraciadamente ven que aquí hay un enlace en la diapositiva y el foro este está abierto. El grupo que está coordinando la respuesta de la sociedad civil a las revisiones nacionales de los países está abierto y es una oportunidad muy emocionante el poder colaborar en esto. Así que espero que lo tengan en cuenta y que puedan participar porque durante el foro en julio este grupo va a tener una tarea fundamental. Antes del foro también, pero durante el foro van a estar ustedes presentes escuchando el informe de su país y luego con un equipo pequeño que trabajará online elaborarán una respuesta al informe de su país. Es una oportunidad fantástica de interactuar directamente con su gobierno durante el foro. La otra invitación es ayudar a redactar o enviar ideas a la declaración oficial que van a publicar las ONGs en este foro. Y querría saber si alguien de ustedes ya envió alguna idea o se apuntó para ser parte del equipo de redacción. Muy bien. Veo a Paul, veo a Yolanda. Muy bien. Ya no están admitiendo contenido nuevo, pero sí que están abiertos a que se presenten personas para redactar la declaración. Así que si están interesados, la declaración está dividida en diferentes secciones según cada ODS y nos encantaría que ayudaran a redactar las ideas y cómo se van a presentar en la declaración final. Así que si alguien quiere contribuir en esta redacción y quiere aportar su pequeño grano de arena en nombre de toda la comunidad de las ONGs de las Naciones Unidas, esta es una gran oportunidad. De nuevo les voy a pedir que levanten la mano. Recordarán esta imagen de nuestra última reunión. Estos son los enlaces que les enviamos a la consulta abierta que hacía la ONU a la sociedad civil y que pedían que cualquiera contestara sobre las prioridades de los ODS. ¿Alguien de ustedes ha aprovechado esta oportunidad y ha respondido a alguna de estas consultas? Muy bien. Bueno, Paul y Yolanda veo que son nuestros super participantes que han tenido un papel muy activo. Muy bien. Veo que la encuesta ya está cerrada, o sea que si desean, lo que sí que pueden hacer es conectarse para ver la información que otros ya enviaron, si tienen curiosidad y ver qué enviaron sus asociaciones socias o sus congregaciones y quieren ver su perspectiva sobre alguno de estos ODS, pues pueden conectarse. Y con esto vamos a cambiar un poco de tema
y vamos a hablar de los próximos pasos de nuestro trabajo entre ahora y nuestra próxima llamada en grupo, que será el 27 de mayo. Entonces, estoy segura de que si no lo han hecho todavía, seguro que van a responder a mi invitación y a lo que me gustaría animarles a ponerse en contacto con la red de la sociedad civil que está haciendo un seguimiento del progreso de los ODS en su país. Les animo también a que se unan al equipo de la sociedad civil que está respondiendo formalmente a la revisión nacional voluntaria de su país. Y les invito también a que consideren y se unan al equipo que está ayudando a redactar una o varias partes de la declaración escrita oficial del Grupo Mayor de ONGs durante el FEPAN. Y este es el último punto, pero es el más importante, que empiecen a reunir algunos detalles, imágenes o vídeos que desean que utilicemos durante el laboratorio de los ODS de JCOR para que puedan presentar su ministerio o un proyecto o una idea de su congregación y que contribuya o esté relacionado de alguna manera con algunos de los ODS prioritarios que son educación, igualdad de género, ecosistemas terrestres o acuáticos y los vínculos o las alianzas. Como saben, organizaremos estos laboratorios de los ODS de JCOR y ahí les invitamos a que compartan lo que están haciendo en sus ministerios o en su congregación respecto a alguno de estos ODS, así que empiecen ya a reunir información, imágenes y todo aquello que quieran compartir, mientras que nosotras ya empezamos a organizar estos eventos que vamos a celebrar durante el foro de julio. Y además, para preparar para nuestra próxima reunión, aquí tienen el enlace de registro para la próxima reunión y les pido también que estén atentos a su bandeja de entrada de correo electrónico porque les enviaré el material y la grabación de hoy y, por supuesto, también otras invitaciones importantes que puedan ser útiles para ustedes entre ahora y el 27 de mayo y también les enviaré un correo electrónico que les pone en contacto con el resto de las personas de JCOR que están en su región y tendremos una conversación en este correo electrónico para intentar fijar una reunión durante junio en la que ustedes se reunirán como región y para que puedan hablar sobre los informes que han presentado sus respectivos países y para que tengan una conversación y un diálogo más centrado en su región con los detalles más precisos del desarrollo o la falta de desarrollo de su país y de su región. Y como siempre, si tienen cualquier pregunta o se encuentran con cualquier dificultad o a la hora de realizar alguna de estas tareas o se encuentran con cualquier problema, por favor, siéntanse libres de escribirme. Ahí tienen mi dirección de correo. Y veo que hay una pregunta sobre el vídeo, sobre grabar un vídeo para el laboratorio de los ODS. Les avisaré de cuánto tiempo dispone cada persona para hablar durante estos eventos y dependerá un poco de cuántas personas estén interesadas en cada uno de los ODS y en base a eso repartiremos el tiempo. Pero para tener una idea, primero necesitamos tener una idea de quién está interesado en qué ODS para que podamos repartir el tiempo y luego ya les diré de cuánto tiempo disponen. No se preocupen por nada, vayan reuniendo información y vayan calculando un tiempo para ver cómo se van a organizar, para prepararse. Por eso estamos empezando tan temprano con la organización, en abril, porque el evento no tendrá lugar hasta julio, pero sí que hay que reflexionar mucho, pensar, recoger información lo único que quería es que empiecen a pensar ya en ello, que tengan esta idea en la cabeza y para que se sientan preparados y preparadas cuando llegue julio. Y sobre la pregunta de Yolanda,
la contribución no tiene que ser específica de un país o solo de su país, puede ser de cualquier lugar en el mundo, o donde esté presente su congregación o donde tengan alguna experiencia. Muy bien, pues muchas gracias a todos y a todas por asistir. Ha sido un placer compartir de nuevo este tiempo con ustedes y ser capaz de escucharles un poco más esta vez y aprender de ustedes, y espero poder seguir haciéndolo en las próximas sesiones. Así que muchas gracias. Les enviaré un correo electrónico en breve. Y que tengan un buen día, una buena tarde, una buena noche. Y muchas gracias a nuestras intérpretes, a Ana, Pascal y a Dalia. Muchas gracias.